buenos días mis amiguitos de YouTube, sean todos bienvenidos a este video. Bueno, para comenzar me presentaré. Soy su servidora Nancy Pamela García Zavala y en esta ocasión me acompañan otros compañeros que son Leslie Gwendolyn Castañeda, Linda Itzel Hernández Serna, Valeria Erandi Reyes Ortega, Cristian Meneses Arnold y Dulce Abril Sánchez Carmona. Bueno, les hablaremos sobre Mesopotamia. Es un tema muy interesante. Les contaremos sobre sus arquitecturas, sus inventos, sus dioses, su vestimenta, entre muchas cosas más. Son datos muy interesantes que les aseguro les encantará. Así que, sin más que decir, comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Cristian y hoy les hablaré sobre qué es la Mesopotamia, una de sus 5 periodos más importantes. Comenzamos. Mesopotamia, del griego, que significa entre dos ríos, era una antigua región situada en el Mediterráneo oriental y limitada al noroeste por los montes Zagros y al suroeste por la meseta árabe conocida como Creciente Fértil. La Mesopotamia fue una región de Asia Occidental. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esta cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura, la ganadería alrededor de hace 12.000 años. Mesopotamia es una llanura fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Durante 5.000 años, esta franja de tierra, situada en los actuales Irak, Kuwait y Siria, fomentó innovaciones que cambiarían al mundo. Muy cierto esto lo que dice aquí. Los pueblos de Mesopotamia lograron grandes avances para la humanidad. Cuando se habla de historia de Mesopotamia, se hace referencia a la civilización más antigua de este territorio, en el periodo comprendido entre la prehistoria y al final del último imperio. El llamado neobabilónico o caldeo. A lo largo de esta etapa es posible advertir determinados caracteres comunes, que es válida el hecho de que la reconozcamos como una unidad histórica. La historia de Mesopotamia está dividida en 5 etapas: periodo sumerio, imperio acadío, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico, que son los 5. Vamos con el periodo sumergio, que es el primero que empezó de todos estos. Dice, periodo sumerio. La civilización sumeria se desarrolló entre los siglos 4.000 años antes de Cristo y 3.000 antes de Cristo, al sur de la región conocida como Mesopotamia, en el Medio Oriente. Esta cultura se manifestó en distintas ciudades en el área, incorporó a personas con lenguas diferentes. Prácticamente aquí lo que nos quiere decir es de que incorporó a varias personas de varias lenguas. No solamente fue una cultura que, por decirlo así, abrazó, sino que fueron con varias lenguas diferentes. Vamos con el segundo, que es el imperio acadío. Dice, el imperio acadío fue el primer imperio histórico en el sentido de un pueblo que dominó militarmente a otros pueblos extranjeros. En este sentido, el imperio antiguo egipcio no era un imperio, sino que era una cultura homogénea que poblaba un territorio extenso. El gobernador de Sargón fue opresivo para los pueblos que sojuzgó. Gobernantes sumerios. Del sur fueron sustituidos por guerreros brutales, lo que causó muchas revueltas que Sargón tuvo que sofocar. Por otra parte, Sargón instituyó el acadío como lengua oficial del imperio. Aquí era otra lengua, sino que lo que hizo fue establecer una lengua clara para el imperio. Y debió de tomar medidas para fomentarlo, pues a pesar del prestigio tenía el sumerio, terminó desplazándolo. Llevamos 2, que ya fue el otro imperio que dije, y habíamos dicho ya el imperio acadío, el periodo sumerio, imperio acadío. Vamos con el tercero, que es el imperio babilónico. Dice, Babilonia es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia.
cuyas ruinas se encuentran en el actual Irak, a 94 kilómetros del sureste de Bagdad. Su nombre deriva de Balib o Balim, que en acadio significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Babilonia del griego en su época fue un gran centro cultural y religioso. Aquí hubo mucha religión en el Imperio Babilónico, y que se tomó mucho la Iglesia Católica. Y dice, los antiguos escritores se refirieron a la ciudad con asombro, y según se dice que fue el lugar donde se encontraban de jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su reputación se ha visto empañada por las numerosas referencias desfavorables que se hacen de ella en la Biblia. Como se los había dicho, toman mucha importancia la religión católica, y que dice, empezando por Génesis 11, versículo 1 al 9, y la historia de la Torre de Babel asociada al Zigurat de Babilonia. Vamos con el Imperio Asirio. Dice, los asirios conformaban una de las civilizaciones más señaladas de Mesopotamia, alcanzando su máximo esplendor hacia la mitad del primer milenio antes de Cristo. Bien, sus orígenes hay que buscarlas hace más de 5000 años, aunque llegaron a extenderse por todo Oriente Próximo y Egipto en la época del Gran Conquistador. Tigris, sus ciudades más importantes fueron Nínive, una ciudad muy hermosa, que por de hecho se hizo en el año 612 de Cristo, fruto de la alianza que entre medos y babilonios, y Asur fue la primera capital asiria, que también fue saqueada 2 años antes. La ferocidad y la violencia que empleaban los asirios durante sus conquistas, quemando ciudades por las que pasaban, asesinando a toda la población, era tímida por sus enemigos, y que al final pasaban asesinando a toda la población. Era tímida por sus enemigos, y que al final acabaron uniendo para derrotar a su imperio y devolverles el parte del terror que habían sufrido. Vamos con el último, que es el más importante, que es el Imperio Neobabilónico. El Imperio Neobabilónico, también conocido como el Imperio Caldeo, fue una civilización de Mesopotamia que corrió al cielo. Comenzó en el 626 años antes de Cristo y terminó en el 539 antes de Cristo. Durante los 3 siglos anteriores, Babilonia había sido gobernada por los acadios asirios, pero se desprendió del yugo de la denominación. Hola, mi nombre es Valeria. Yo les hablaré sobre la ubicación geográfica de Mesopotamia. La Mesopotamia es una región histórica que se extiende entre los ríos Tigris y el río Éufrates en Asia Occidental, y que abarca parte del territorio actual de Irak y el noroeste de Siria. El término Mesopotamia significa tierra entre ríos, y es utilizado por los historiadores para definir a una de las regiones más importantes de la Edad Antigua. Se trataba de una zona muy fértil que permitió el desarrollo de las primeras actividades agrícolas. La Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización, por ser la región con la que se desarrollan los primeros asentamientos humanos permanentes, alrededor del año 4000 a.C. Los primeros pobladores fueron los sumerios, que fundaron la ciudad de Uruk y luego ocuparon toda la región del sur de Mesopotamia. También les hablaré sobre las costumbres y tradiciones de la antigua Mesopotamia. Aquí tienes algunos aspectos destacados. 1. Estrechar la mano. La costumbre de estrechar la mano se remonta del antiguo Egipto. Los jeroglíficos se datan del 2800 a.C., representan el verbo dar con una mano extendida. Festivales y celebraciones. Los mesopotámicos celebraban una variedad de festivales y eventos importantes. Algunos de estos incluían Año Nuevo, celebración del inicio del año, nacimiento de los dioses, honraban los nacimientos y eventos en la vida de sus deidades. Luto ceremonial, como los ritos dedicados al dios Tammuz. Siembra y riega, festivales relacionados con la agricultura. Y la coronación del monarca, evento importante en la vida política y religiosa. Yo soy Linda y les hablaré un poco sobre la epopeya de Gilgamesh, ya que es algo muy importante en la Mesopotamia.
La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es una narración acadia en versos sobre las peripecias del rey Gilgamesh. Está basada en 5 poemas independientes sumerios que constituye la obra épica más antigua conocida como la tablilla sobre el diluvio de Gilgamesh, escrita en acadio en el Museo Británico. Al comienzo del poema, Gilgamesh es el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses cansados de su lujuria desenfrenada, la cual lo lleva a forzar a las mujeres de la ciudad. Los dioses atienden a este reclamo creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos entran en combate, en vez de darse muerte, se hacen amigos y enfrentan varias aventuras peligrosas. Juntos dan muerte al gigante Humbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna. Como castigo de estos actos sin piedad, los dioses hacen que Enkidu muera en su plena juventud. Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, lo cual lo lleva hasta los confines del mundo donde vive el sabio Utnapishtim y su mujer, los únicos supervivientes del diluvio a los cuales los dioses les concedieron el don de Gilgamesh. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que pretende. En camino de vuelta, siguiendo instrucciones de Utnapishtim, encuentra una planta que vuelve a la juventud a quien la toma, pero la serpiente la roba y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es el patrimonio exclusivo de los dioses. El núcleo sentimental del poema se encuentra en el duelo de Gilgamesh tras la muerte de su amigo. Los críticos consideran que es la primera obra que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. El poema incluye una versión del relato del diluvio universal. Mi nombre es Abril y hoy hablaremos de cómo la cultura de Mesopotamia se relaciona con la literatura y cómo ha dejado un legado en la humanidad. La literatura de la antigua Mesopotamia se desarrolló hacia el año 2600 a.C., después de que los escribas, que antes se dedicaban a llevar registros, empezaran a componer obras originales en la región de Sumeria. Los sumerios inventaron la escritura hacia el año 3500 a.C., la perfeccionaron hasta el 3200 a.C., y es posible que los escribas empezaran a componer sus propias obras antes de 3600 a.C. La escritura se creó como respuesta a la necesidad de comunicarse a larga distancia, en el comercio, y en un principio se centró en los aspectos puramente prácticos del mantenimiento de registros. Los escribas de la antigua Mesopotamia registraban qué mercancías comerciales se habían enviado a qué destino, su cantidad, finalidad y costo. Con el tiempo, la escritura protocuneiforme evolucionó hasta los 600 caracteres de la escritura cuneiforme, lo que permitió una mayor libertad de expresión. El cuneiforme es un sistema de escritura desarrollado por primera vez por los antiguos sumerios de Mesopotamia en torno a 3500 a.C. Está considerado como la contribución cultural más importante de las muchas que aportaron los sumerios y la más importante de la ciudad sumeria de Uruk, que desarrolló la escritura cuneiforme alrededor de 3200 a.C. y permitió la creación de la literatura. Una vez que los escribas sumerios comenzaron a escribir, parece que no pudieron parar y crearon obras definidas por los académicos actuales como poesía, literatura sapiencial, mitología, ficción histórica, leyendas, encantamientos, himnos, oraciones, meditaciones, relatos didácticos y la versión más temprana, que más tarde desarrollaría plenamente el escriba babilonio Shil-Leki-Unini. Volvió entre 1300 y 1000 a.C. aproximadamente.
Los académicos modernos a veces incluyen la historia y los códigos legales en la definición de literatura mesopotámica, ya que a menudo contienen referencias a entidades sobrenaturales. En la literatura mesopotámica, las obras imaginativas incluyen la poesía religiosa, ya que las palabras y los actos de los dioses se representaban mediante recursos poéticos y escenarios imaginativos. Las obras se desarrollaron a lo largo de las siguientes épocas de la historia de Mesopotamia: periodo dinástico arcaico, periodo acadio, periodo de la tercera dinastía de Ur, periodo paleobabilónico, periodo hitita, periodo casita, periodo asirio, periodo neoasirio, periodo aquemenida sasánida. Se cree que la literatura de la antigua Mesopotamia influyó en las obras de otras civilizaciones, como Egipto, Levante, Grecia y Roma. La literatura mesopotámica es la herencia artística de las culturas sumerias, acadios, asirios y babilónicos, que dominaron el territorio de la Mesopotamia antigua, hoy Irak y Siria. Los sumerios no solo inventaron la escritura, sino también las formas literarias. Empezaron por la poesía, la forma de literatura más antigua del mundo. Naru. A principios del segundo siglo a.C. se desarrolló un nuevo género, conocido en la era moderna como literatura Naru de Mesopotamia, que representaba a un personaje histórico famoso, normalmente un rey, en un relato de ficción. Este género se desarrolló a partir de un antiguo deber de los escribas, grabar los logros de un rey en una estela conocida como Naru. En la literatura Naru mesopotámica, el escriba simplemente toma a un rey histórico famoso y escriba sus hazañas como siempre. Solo que ahora esas hazañas eran ficticias y el relato servía para transmitir una lección moral en lugar de glorificar al monarca. Literatura asiria. La literatura asiria es una de las más antiguas del mundo y se basa en las tradiciones de la literatura sumeria. Los asirios escribían en acadiense, un idioma silábico de escritura cuneiforme. Los asirios preservaron miles de años de historia y cultura para las generaciones futuras, traduciendo documentos del acadio al arameo y escribiendo los documentos más modernos en arameo. El Shahmae, al igual que la epopeya de Gilgamesh, está reconocida como una de las obras cumbres de la literatura universal, inspiradora de muchas otras que siguen atrayendo a los lectores en la actualidad. La biblioteca de Asurbanipal fue una gran biblioteca en la ciudad asiria de Nínive, iniciada por el rey Sargón II y aplicada por el rey Asurbanipal. Algo que destacar también es la ley del talión. Es un principio jurídico de justicia retributiva que establece que un código debe ser igual al crimen cometido. El código era muy severo e imponía la pena de muerte. Hola, mi nombre es Gwen, espero que se encuentren muy bien. Yo les hablaré sobre la arquitectura de Mesopotamia y algunas aportaciones a la humanidad. Comencemos. Se denomina arquitectura mesopotámica a la arquitectura desarrollada en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, desde la prehistoria hasta la caída del imperio neobabilonio. Si bien los restos de los zigurats y templos datan del cuarto milenio a.C. En la antigua Mesopotamia consideraban que la construcción era un arte divino que los dioses habían enseñado a la humanidad. Es ahí donde empieza a crecer la arquitectura. Uno de los primeros ejemplos que tenemos de la arquitectura en la Mesopotamia es la que se desarrolló en lo que los griegos llamaron Mesopotamia, que puede ser sinónimo de entre los ríos. Fue considerada cuna de civilización donde surgieron distintas arquitecturas. Otro aspecto original de la arquitectura mesopotámica fue la aparición de una evidente planificación urbanística, sobre todo en época babilonia, que podemos constatar no solo en la organización de sus ciudades de forma endámero, sino también en la aparición de jardines y palacios. A ellos se unen las obras de ingeniería
como muros de contención y canalizaciones que nos permitieron el desarrollo de una próspera agricultura en toda la región. Uno de los ejemplos que podemos observar y una arquitectura muy importante en la Mesopotamia fue el Sigurat. Por lo que sabemos, estos templos fueron centros económicos y administrativos de las ciudades-estado, que controlaban las tierras de cultivo y las obras de ingeniería, así como el trabajo campesino. En ellos se realizaban ofrendas y se consideraban residencia de los dioses. Por ello, una de las obligaciones de los reyes sumerios era su cuidado y restauración. Aquí les voy a dejar algunas imágenes para que puedan observar el Sigurat. Como ven, tiene distintas partes en donde se realizaban cada una de esas cosas entre los gobiernos y la agricultura. Ahora les mencionaré algunas de las características de la arquitectura mesopotámica. Los mesopotámicos utilizaban ya el asfalto como material de construcción hace más de 5000 años, mientras que los sumerios empleaban ya mortero, es decir, iban un poquito más adelantados. La madera y la piedra no fueron tan utilizadas, recurriendo al ladrillo gracias a la abundancia de suelos arcillosos y al dominio de los procesos de cocción y el de esmaltado. La madera quedó reservada para los techos y las cubiertas, recurriendo a la madera de palma. Entre las obras y tipos de arquitectura mesopotámica más destacadas se encuentran los templos Sigurat, que ya se los mencioné, palacios, esculturas de casas y tumbas reales, entre otras. Los muros son gruesos, ya que el adobe es débil y tiende a deshacerse por culpa de la erosión. Por ello colocan pocos vanos o ventanas y puertas. Las casas eran de construcción simple, distribuidas alrededor de un patio central. La arcilla era el material más utilizado para su construcción. Los palacios destacan por sus habitaciones largas y estrechas, debido a que los techos se cubrían con madera de palmera colocadas de forma transversal. Tienen muros gruesos, al igual como ya lo mencionamos, pocas ventanas y se dividen en dos zonas. Una zona es para la administración y otra para recepciones y habitaciones reales. Es momento de mencionarles las aportaciones a la humanidad. Una, y se podría decir la más importante, que fue la escritura cuneiforme. La creación de la escritura fue un momento clave para la historia humana, ya que permitía el paso de la prehistoria hacia la Edad Antigua. Entre estos dos periodos fue gracias a las culturas de Mesopotamia. El primer sistema de escritura fue el cuneiforme, siendo creado por los sumerios y teniendo un papel esencial en el comercio de la región, siendo tan importante que incluso tras la desaparición de los sumerios se mantuvo su civilización. Aquí les muestro algunas imágenes sobre la escritura cuneiforme, ya que es algo muy difícil de entender al solo darles su explicación. Igual crearon la rueda. La teoría más aceptada habla de que la creación de la rueda tuvo lugar en Mesopotamia, ya que los restos más antiguos de un carro han sido descubiertos en la ciudad de Ur, pertenecientes a la cultura sumeria. Aquí igual imágenes. Algo tan impactante fue que igual crearon la agricultura y ganadería. La enorme riqueza de los ríos de Mesopotamia permitieron a los ciudadanos de la zona dedicarse a la agricultura y a la ganadería, y gracias a ello pasar a ser sedentarios y vivir de lo que cultivaban y criaban. Igual crearon un sistema de irrigación. Los pobladores de Mesopotamia innovaron para crear el sistema conocido como irrigación, que consistían en canales o trincheras para trasladar el agua de las zonas con mayor cantidad de líquido hasta las otras zonas más secas, logrando con ello que toda la tierra pudiera ser cultivada. Aquí igual unos ejemplos, como ven son canales y ahí hay agua que sirve para transportar y mojar las zonas secas. Igual crearon la medición del tiempo. Comenzaron a medir el tiempo, ya que fueron ellos quienes fijaron que las horas duraban 60 minutos. Esto es tan impactante, ya que es
una duda que la mayoría tiene, que cómo se sabe qué es eso o el tiempo. Y aquí nos dice que ya que cada vez presentaba un número y el dios An, que es un dios de la Mesopotamia, quien representaba los minutos y horas, estaba representado mediante el número 60. Crearon un sistema legal. La sociedad de Mesopotamia fue la primera en crear un complejo código legal en el que se fijaban las principales normas de la sociedad y los distintos castigos por cada uno de los delitos. El código fue escrito por Hammurabi, rey de Babilonia, y fue adaptado a numerosas culturas de forma posterior, modificando numerosos elementos. Es decir, con este código, los que llegaron a cometer delitos, ahí en base a lo que decía, tenían que cumplir. Inventaron el sistema de correos. Hoy en día parece muy sencillo el sistema de correos por todo el mundo, pero es interesante conocer que su origen tuvo lugar en los pueblos de Mesopotamia, ya que se comenta como en Asiria los nobles intercambiaban cartas con un complejo sistema de envíos. Una de las cosas más destacables de la arquitectura mesopotámica fue sus avances arquitectónicos, ya que en las arquitecturas mesopotámicas se originaron algunos de los primeros complejos sistemas de arquitectura, siendo regiones y ciudades donde destacan grandes edificios difíciles de encontrar en otras zonas, siendo un claro ejemplo los jardines colgantes de Babilonia, que conforman una de las 7 antiguas maravillas del mundo. Crearon un sistema de transporte que todos conocemos, el carruaje. Los primeros carruajes datan del año 3200 a.C. Este instrumento se desarrolló como un método de transporte personal empleado en las guerras y en los deportes. Para accionar el vehículo se aprovechaba la fuerza animal. Es por esto que se intensifica a la domesticación de bestias, principalmente caballos y toros. Crearon el bote, ya que a pesar de la existencia de los carruajes, el transporte terrestre era lento e ineficiente en muchas ocasiones. Si el trayecto era muy largo, se corría el riesgo de que las bestias murieran por el cansancio, generando pérdidas materiales. Fue así que surgió el transporte acuático como una alternativa mucho más factible y convencible. Los primeros botes se crearon para ser empleados en ríos, tenían la forma de un cuadrado y constaban de una vela. La dirección no podía ser cambiada, por lo que se estaba a la merced del viento cuando se empleaban entre barcazas. Igual crearon la ciudad, ya que Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización, porque sentó las bases para el desarrollo de sociedades sedentarias sustentables. La disponibilidad de agua y la presencia de tierras fértiles hicieron posible la aparición de la agricultura y construyeron las primeras urbanizaciones con ladrillos de arcilla cocidos al sol. Los conceptos matemáticos fueron los primeros en desarrollar un sistema numérico. Este sistema nació de la necesidad de contar los bienes que se vendían y que se compraban. Su existencia facilitó las transacciones comerciales. Asimismo, perfeccionaron el sistema sexagesimal en base a 60, desarrollado por los sumerios. Esto favoreció la aparición de otros conceptos matemáticos como la división, la circunferencia en 360 y del año en 12 meses. Es decir, se complementó la teoría que había sobre si los minutos duraban 60 segundos y las horas 60 minutos. Igual aportaron con el estudio de los astros. Se inventó la astrología. Los estudiosos observaban la ubicación de los planetas y aconsejaban a los políticos o a los miembros de la realeza en base a esto. También dibujaron mapas celestes que presentaban el movimiento del Sol, de las estrellas y de la Luna, con el objetivo de predecir los eclipses. Y ya por último, y no menos importante, aportaron con la creación de los mapas. Los mapas más antiguos fueron encontrados en Mesopotamia y datan del año 2300 a.C. Estos eran simples bocetos que se hicieron en tablas de arcillas con un estillete y mostraban la zona de Arcadia.
hoy en día en el norte de Irak. Los mapas mesopotámicos sentaron las bases para el desarrollo de la cartografía, disciplina que fue practicada y perfeccionada por los griegos y los romanos. Y pues muchas gracias por escucharme y pues eso ha sido todo de mi parte. Sigan viendo a mis compañeros. Bye. Hola nuevamente, yo les comentaré un poco sobre su vestimenta. Bueno, para comenzar, la vestimenta de esta época en las mujeres constaba de una túnica, la cual era larga, con franjas bordadas, las cuales se ajustaban al cuerpo, tenían unas líneas ceñidas en modo de cinturón que estaban decoradas con círculos, rosetones, dameros y bandas horizontales. Y bueno, la vestimenta de los hombres en Mesopotamia igualmente constaba de una túnica, la cual era de talle recto, con bordes guarnecidos como flecos, y un chal, el cual estaba adornado de distintas dimensiones. Se usó el lino, aunque la lana era más común. Bueno, tenían diversos bordados, pues artísticamente diseñados. Bueno, y también de vestimenta estaba la del traje real. Así que bueno, el traje real en Mesopotamia, pues igual fue el que más destacó en esta cultura. Este traje consistía en una túnica conocida como kandis. Esta estaba cubierta con una segunda túnica, adornada con figuras, las cuales estaban bordadas, llamadas kaunase. La única túnica real se caracteriza por tener las mangas largas que llegaban hasta los codos. Los arqueros reales tenían un estilo de vestimenta único en Mesopotamia. Llevaban una túnica con mangas largas y anchas, completamente bordadas. Además, también utilizaban una tiara diseñada con azul y blanco. Pues las joyas también constaban en su vestimenta, pero en Mesopotamia fue una de las primeras culturas que empezaron a utilizar los metales para fundirlos y así crear joyas. Pero pues eran joyas personalizadas y distintas, ¿no? Por ejemplo, los sumerios utilizaban pues joyas elaboradas con oro, plata y otras piedras preciosas. Las joyas más comunes incluían pues collares, brazaletes, anillos, lo básico. Bueno, igual en esta antigua Mesopotamia, cada pues vestimenta tenía una simbología, un porqué. O sea, no era como aquí de que, ay, yo ando azul por esto, yo ando con vestido por esto, no. Aquí la verdad no nos importa. Bueno, la mayoría, a mí sí, claramente. Pero bueno, ahí sí tenían un significado. O sea, cada era de qué traje real, qué uniforme militar, que el arquero real y no sé cuánta cosa. Cada uno tenía pues su significado. Bueno, esta es una recreación de la vestimenta de mujeres en Mesopotamia. Como les comenté, consta de una túnica con bordajes. Uno de estos bordajes se encuentra en la cintura y en forma de cinturón, es lo que ajusta el cuerpo. También, como joyería teníamos collares, aretes, pulseras, anillos y el maquillaje es sumamente notorio, está muy remarcado como lo pueden ver. Bueno, otro tema que me tocó, como ya se habrán dado cuenta, es sobre los dioses, así que les hablaré un poco sobre ellos. Pues cientos de dioses reinaban sobre esta Mesopotamia, pero pues ellos eran servidos y adorados por los sacerdotes, ya sea que los vestían, les daban de comer, entre otras cosas. O sea, estaban a su merced de los dioses, imagínense. Bueno, pero de estos cientos les comentaré los más importantes en Mesopotamia. Los tres principales fueron Anu, Enki y Enlil. Entonces vamos a hablarles primero sobre ellos. Anu es quien es el dios de los cielos y
Forma parte de un selecto grupo de divinidades soberanas en la antigua Mesopotamia. Y fue considerado como el primer rey de los dioses. También An significa en sumeria cielo. Bueno, es un dios fundamental en muchos de los panteones de Mesopotamia, por ser considerado un demiurgo, es decir, es el dios creador del universo. El otro dios es Enki, quien es el dios de la sabiduría, el que tenía la misión de crear a los hombres, el señor de la magia, la construcción, las artes, el diseño y la creación. Es pues el segundo dios más importante, así que el tercero, como ya les comenté, sería Enlil, que es el dios de la agricultura, el dios de la tierra, de la mitología sumeria. Es adorado por varios pueblos mesopotámicos, como lo es acadios, babilonio, cananeos, asirios, y fue expulsado por la asamblea de los dioses al mundo de los muertos por hacer el mal. Y estos son los tres principales dioses. Ahora, otros dioses que también son muy importantes en Mesopotamia son Nanar, quien es dios de la luna. Otro es Shamash, que es el dios del sol, por lo cual era adorado por todos los reyes. También está Inanna Ishtar, es una diosa, es la diosa del amor y de la guerra. Bueno, pues fue una de las deidades mesopotámicas más importantes. Era una diosa violenta que era temida tanto por los humanos al igual que por los dioses. O sea, imagínense que también los dioses le temían a esta gran diosa. Claro, las mujeres siempre hacemos que nos tengan temor, ¿no? Pero bueno, otros dioses pues son igual importantes, pero pues estos son los que más destacan en esta cultura mesopotámica. Bueno, una curiosidad de los dioses es que ellos tenían un poder sin límites, así que sobrepasaba todo. Y ellos solamente se enfocaban en crearles un insuperable temor a los hombres. O sea, solamente pues habían sido los hombres creados para estar al servicio de los dioses. Pues en realidad los dioses tenían pues cualidades, bueno, tenían muchas similitudes a los hombres, tenían de que defectos igual a los hombres y hasta la apariencia igual, pues había sido pues en una semejanza humana y eran en gran medida un reflejo de la sociedad que los había creado. En otras palabras, se trataba de la transposición a nivel celestial que ocurría en el mundo terrenal. Y el temor que tenían los hombres hacia los dioses. Los hombres se humillaban y temblaban ante los dioses porque sabían el gran poder sin límite que tenían los dioses, como ya se los había comentado anteriormente, era un poder sin límite. Y pues los hombres sabían de este poder, por lo cual pues les tenían miedo. Los habitantes de Mesopotamia adoptaron una actitud de sumisión, de admiración, de respeto, incluso de temor hacia los dioses, porque realmente los hombres no amaban, no adoraban, no admiraban a los dioses, sino que les tenían temor. Por eso los respetaban, por temor, no por admiración. Porque como les comenté, si hasta los dioses le tenían temor a la diosa Inanna, ahora imagínense los hombres, las personas pues sabiendo que ellos no tenían ni poder ni nada como para defenderse, pues con mayor razón tendrían muchísimo temor a